Desde hace rato hemos estado analizando en este canal sobre lo que está pasando en el fútbol mexicano. Nos hemos dado la tarea de mostrar cómo al paso del tiempo la Liga MX se sigue degradando internamente y lo peor, nadie hace algo para mejorarla. Hoy, los paleros dirán que la Liga MX es mejor que la MLS, solo porque en una copa donde la mayoría de los gringos que entraron no jalan y que su torneo apenas viene empezando, ya muchos medios paleros están instalando el discurso que dice: la Liga MX es infinitamente superior a la MLS. Como si la Champions Cup fuera un parámetro irrefutable para creer que el fútbol mexicano está creciendo, cosa que solo es un pequeño distractor para que pocos vean lo que está por suceder. De hecho, ya se han levantado algunas voces de la Liga de Plata, esa que no sirve para nada y que poco a poco se degrada. Ya no es negocio y ahora pretenden que esta sirva solo como sparring para canteranos que quizá jamás tendrán la chance de llegar a los clubes de la Liga MX. Pero preguntemos lo siguiente: ¿por qué ya el fútbol profesional en México ya no llama la atención de la gente? Puede que haya muchas respuestas, porque el fracaso de la Liga MX tiene aún todo en conjunto, que va desde la corrupción en las canteras hasta la protección de las inversiones de los dueños. Algunos con multipropiedad, como Grupo Orlegui, TV Azteca o Grupo Pachuca. Hoy vamos a evidenciar por qué las nuevas generaciones ya nos interesan en el fútbol, negocio que poco a poco está decreciendo en México, además de que la liga de extinción, de expansión, está cerca de morir, pues muchos de los clubes que la conforman están en una férrea inconformidad con respecto a las decisiones que se toman sin contemplar los contextos de esos clubes. Muchos que viven literal a la sombra de otro tipo de entretenimiento de las nuevas generaciones, las cuales poco o nada les interesa quién juega, cuándo y dónde. Prepárate, porque este video te dejará pensando y sobre todo te hará reflexionar cómo es que los tiempos cambian, los hábitos también, y cómo la Liga MX ha involucionado a tal grado de ser algo oxidado y que pierde mucho terreno frente a otro tipo de entretenimiento, menos viciado gracias a la corrupción de sus dueños. Es por eso que hoy te presento Pierden Interés, el fracaso de la Liga MX y la muerte de la Liga de Expansión. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todos los que estamos aquí nos gusta, nos gustaba o nos gustó en algún momento el fútbol. Es la verdad, y sabemos que todos estos aficionados de alguna manera esperan que todo esto cambie por el bien del fútbol mexicano. Sin embargo, para desgracia, pareciera que quienes gobiernan este bello deporte están empecinados en destruir lo que la afición más ama. Hay que dejarlo de esta manera. Si la Liga MX tiene ruido en redes sociales es porque las generaciones que vieron el fútbol en los 90s y 2000 son las que se siguen apasionando por esto. Pero muchos ya están claudicando porque saben que la Liga MX es un nido de corrupción y malos manejos, los cuales están llevando a un abismo sin fondo al fútbol mexicano. Y eso lo mencionaremos más adelante, porque en las penumbras de la Liga de Expansión ya hay mucha gente en descontento. Tristemente, el fútbol ya ni siquiera es negocio en aquellos lares. Pero bueno, los que sean padres de familia y estén suscritos a este canal, solo observen, vean cómo actúan sus hijos, qué es lo que consumen, qué hacen en sus ratos libres. Y estoy completamente seguro que la gran mayoría tiene otras actividades más importantes que hacer. ¿No me creen? Vayamos a un análisis que hizo Nielsen y Bope, justamente en aquel partido entre México y Argentina de Qatar 2022. Ese juego nos dice cómo están las aguas en nuestro país con respecto a las audiencias y a las edades en el fútbol. En total, fueron 40.5 millones de personas las que vieron el partido y quienes tuvieron encendido el televisor o la plataforma para seguir el partido. De esos 40.5, 16.5 millones cuando menos vieron un minuto del juego. Sin embargo, ese dato tiene dentro otros datos importantes, y es que aquí es donde llama la atención y a su vez es alarmante.
Los niños y jóvenes hasta el 2022 representaban el 60% de la población mexicana. Hablamos de niños hasta personas de 30 años de edad. Del 100% de la audiencia, 12.9% fue de 4 a 12 años, mientras que el 9.7% fue de 13 a 18 años de edad. Un poco más del 20% en total fueron los jóvenes que estuvieron conectados en ese partido. Según las estadísticas de Nielsen y Bope, las mayores audiencias estuvieron en los grupos por encima de los 45 años de edad. Luego, atrás, venían los que tienen de 30 a 44 años, siendo justamente la generación que vimos el fútbol en los 80s, 90s y 2000. Cuando la Liga MX era de alguna manera competitiva, más justa deportivamente hablando y que además había más competitividad interna entre los clubes. Había castigos y premios deportivos, extranjeros de muy buena calidad. Además, que las diferentes plazas del fútbol mexicano tenían un arraigo especial. Por tanto, eso hacía que el fútbol permeara en las escuelas de diferentes grados. Incluso, los juegos eran parte de la plática no solo entre amigos, sino familiares y entre vecinos. Era un fenómeno que por muchos años hizo que la pasión hiciera efervescencia. Pero ojo, que una encuesta realizada por Consulta Mitofsky explica que la pasión por el fútbol mexicano ha estado decreciendo conforme al paso de los años. Por ejemplo, el estudio es desde el Mundial de Brasil 2014 hasta Qatar 2022. Y en el Mundial Sudamericano, el 70% tenía interés, no solo en selección, sino también en el fútbol mexicano. No obstante, luego de 8 años, para Qatar 2022, solo el 58% estaba interesado. Se habían perdido 12% en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, estos datos concluyen algo muy interesante pero a su vez alarmante, porque se explica cómo han matado al fútbol sus mismos dirigentes. A las nuevas generaciones ya no les importa la Liga MX, han perdido el interés. Y solo en algunos casos, niños y jóvenes de vez en cuando ven algún partido del fútbol mexicano. Pero ojo, que esto es por encima. Pero nos dan datos contundentes de que este deporte está a nada de irse a la basura en México. Obviamente, hoy en día a los niños y jóvenes ya les da flojera salir a la calle a jugar fútbol con los vecinos o amigos. Ahora sus distracciones son aplicaciones de juegos de video, redes sociales, streaming o series de televisión, música u otras actividades que nada tienen que ver con el fútbol. Hoy en día, los niños y jóvenes ven al fútbol como un pasatiempo que ya no es indispensable para su modus vivendi. Sin embargo, esto no solo pasa en México, sino en varias partes del mundo. De hecho, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había explicado que ahora la juventud, o generación Z, como muchos le llaman, se ha apartado del fútbol en general. Un estudio en 2020 del Club Asociado Europeo, o ESA, por sus siglas en inglés, arrojó que en Europa, 2 de cada 5 jóvenes entre 16 y 24 años de edad odian o no tienen un interés en consumir el fútbol. Según el estudio textual dice lo siguiente: el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que directamente odian el fútbol asciende al 13%, el más alto entre todos los rangos de edad analizados, y un 27% asegura no tener ningún interés en seguir. La tasa de desinterés por el fútbol, sumando los que no tienen interés y los que lo odian, baja hasta el 16% entre niños de entre 8 y 12 años y entre adolescentes de 13 a 15 años de edad. En los tramos mayores, el desinterés aumenta, situándose en el 30% entre 34 y 44 años y el 34% entre 45 y 54. Sin embargo, en el grupo demográfico mayor de los analizados, los fans de entre 55 y 65 años vuelve a caer hasta el 29% tan solo en Europa. Pero, ¿cuáles son los factores en México para que las nuevas generaciones no se involucren en el fútbol? Son varios. Por la corrupción, porque solo se profesionalizan los que tienen palanca, los recomendados. Porque no hay un sistema de competencia justo, porque es aburrido, por tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo sentado viendo fútbol. Porque no les gusta, pero saben que es lo peor, que al menos en México no les importa que ya los jóvenes no quieran ver los juegos, pues para ellos el negocio debe ser express, y por eso hoy le tiran a hundir más a su liga y a llevarse lo que puedan de dinero antes de que esas nuevas generaciones crezcan y
y las que vengan debajo tengan nulas ganas de consumir este deporte. Pero ojo al siguiente tema, porque aquí es donde viene el ninguneo de la Liga MX con una liga que ya no tiene ton ni son. Pero todos los paleros dicen que la Liga MX está creciendo. ¿De dónde? ¿Solo porque en la Champions Cup le han ganado a los gringos? ¿Solo porque esa copa solamente una vez la han ganado ellos y México sigue dominando en ese rubro como campeón? ¿Ese es el parámetro real? Por eso, la pregunta básica de los medios de siempre es la siguiente: ¿la Liga MX fue superada por la MLS? La respuesta más trivial es no, porque si solo se pone como parámetro la Champions Cup, entonces México domina. Por lo tanto, esa pregunta pierde relevancia si es que queremos un análisis más profundo, por lo que se necesita reformular de nueva cuenta la pregunta, por ejemplo: ¿qué liga está haciendo mejor las cosas para crecer? Esa pregunta abarca un sinnúmero de temas. Uno de ellos es la formación y exportación de futbolistas jóvenes, una liga competitiva internamente y sobre todo la calidad de la selección de cada país. Hay que recordar que Estados Unidos acaba de humillar a México de nuevo en la Nations League. En su mayoría, esa selección tiene futbolistas que ni siquiera pasaron por la MLS, por lo tanto se vuelve irrelevante para la MLS si gana o no la Champions Cup. Porque el proceso de selección en Gringolandia es más específico, diferente y sobre todo, efectivo. La MLS es una liga en crecimiento que apuesta al espectáculo para llamar la atención de la gente en aquel país, pues ellos compiten contra otros deportes con más arraigo como el fútbol americano, el béisbol o el básquetbol. Y su contexto es totalmente diferente. Aún así, la liga le da para sacar una selección misma que representó a los gringos en la pasada Copa Oro. Pero, ¿y México? Bien, gracias. De hecho, las modificaciones al torneo simplemente no han servido de mucho. Están más preocupados por salvar el negocio. Ojo, que en el siguiente tema haremos un análisis interesante con un buen artículo que encontramos por allí. Pues pregunto, ¿alguien que esté viendo este video realmente se interesa por la Liga de Expansión? ¿Alguien se sienta a ver mínimo 3 partidos los fines de semana? Sería bueno que me lo contaran en la caja de comentarios. En fin, la Liga de Extinción o Expansión, como se le conoce, es un torneo que no sirve para nada. De hecho, ni servirá para nada, en realidad. Con las nuevas modificaciones donde los sub-23 de los clubes supuestamente se van a foguear con los clubes representativos de allí. ¿Para qué? Pues para formar jugadores jóvenes. Pero pregunto, ¿qué no se supone que esos clubes se forman? ¿Por qué tendrían que jugar en la Liga de Extinción? ¿Por qué no mejor apostar a que suban directamente a los clubes de la Liga MX? Muy fácil. Los dueños de la liga ya se dieron cuenta que albergan allí en sus canteras a muchos jugadores que de alguna manera pagaron por estar allí y que carecen de talento y calidad. Por eso, tienen que solucionar el cómo mejorar esa materia prima. Además de que los lugares en la Liga MX en cualquier club ya están dados muchas veces a la gente de los promotores. El subir a la sub-23 a jugar en esa liga solamente retardaría el proceso. En pocas palabras, se hará un chile con huevo. Pero, ¿qué dicen los clubes importantes de la Liga de Extinción, que no da absolutamente nada? Bien, el caso del presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, es muy similar al presidente del Atlante, Celaya, Atlético Morelia, entre otros. Alberto es un ferviente creyente que para poder mejorar el fútbol mexicano se necesita reactivar el ascenso y descenso. Sin esos premios y castigos deportivos, el fútbol seguirá estancado. Además de que la Liga de Expansión seguirá encasillada en un limbo sin final. Los equipos, como los Leones Negros, solo fungirán como sparring de futbolistas que ni siquiera están formados adecuadamente. Textual, dijo lo siguiente: tiene un beneficio importante para los clubes de la Liga MX, pero no lo veo para nosotros. Será una competencia de 32 equipos, la posibilidad de ser campeón es más compleja. Vas a competir contra estructuras soportadas en muchos recursos económicos. Nosotros, aun cuando jugaremos con jugadores de mayor edad, el poder económico será un tema que debemos considerar en su momento. En el caso de los Leones Negros, ha disminuido en más del 50% el boletaje desde que el ascenso murió, gracias al modelo de negocio de empresarios sátrapas de la liga,
que solo ven por sus intereses sin considerar que otros equipos que cumplen con los requisitos para ascender cada año, cuando están cerca, siempre se inventan nuevas reglas de certificación y terminan atrapados. Textual, Castellanos dijo lo siguiente: han existido repercusiones fuertes en la economía de los clubes, luego es muy fácil decir que los clubes de la Liga MX, ninguno tiene números negros o que apenas alcanza para sostenerse. Claro, cuando pones horarios para que juegues martes, miércoles o jueves, para empezar, ni quién te vea en la televisión ni quién vaya al estadio. Y eso va en deterioro de tus finanzas. Cuando existía el ascenso, teníamos un promedio de entrada de 11,000 personas en el año. Y ahorita llegamos a 4,000 contando liguilla. Y eso va en detrimento de las finanzas. La gente no tiene la motivación para la compra de camisetas. Por eso, volvemos a lo mismo, tocando las audiencias del juego de México contra Argentina. Si poco más del 20% de las audiencias de ese partido fueron niños y jóvenes de 4 a 20 años de edad en un partido de relevancia mundial, pregunto, ¿cuáles serían las audiencias de la Liga de Expansión? En lo particular, ¿cuántos jóvenes se sientan a ver un partido de la UDG, de una liga donde no se gana nada? Échele coco. El equipo de Leones Negros solo vive de la nostalgia de lo que algún día fue y de quienes estudian en la Universidad de Guadalajara que se identifican de alguna manera con esa casa de estudios. De ahí en fuera pregunto, ¿cómo estará este equipo luego de 5 años en un circuito sin ascenso y descenso? Muchos dirán, pero oye, ¿qué no sabes que ya van a subir 2 equipos a la Liga MX? Claro. Hay mucho absurdo por allí en redes y algunas suposiciones solo porque algunos dueños pensaron en aumentar la liga a 20 equipos para unificar los derechos televisivos. De hecho, si se hace, será por este rubro. Entre más equipos sean, supuestamente más cara se venderá esa liga. Simplemente negocio. No lo harían porque quisieran ver al Atlante o a los Leones Negros en primera, por citar 2 ejemplos. Además, esas 2 plazas ascenderían por invitación. Pregunto, ¿dónde está la competitividad? Castellanos finalizó su entrevista con lo siguiente: mientras no haya ascenso, ninguno de los equipos de esta categoría estamos contentos, a pesar de que se diga que en este momento está abierto y lo que faltan son 4 certificados. La mayoría de los equipos de la Liga de Expansión tienen pérdidas. Y a pesar de que hay debuts de futbolistas, estos ya no siguen su camino debido a que no hay chance de ascender, y mucho menos que un equipo de la Liga MX se fije en alguien de esa categoría. Según los datos de la Liga MX, estos se jactan que han debutado 260 jugadores. Pero pregunto, ¿dónde están? Por ejemplo, Juan José Zamudio surgió de la cantera de León. Lo mandaron a Tlaxcala, jugó 28 partidos, hizo buenos torneos, ¿y qué pasó? Lo mandaron a la Sub-23 de León. Hasta ahí terminó. Ese fue su tope. Porque en el equipo Esmeralda no hay cabida. Prefieren pagarle millonadas de salario aguardado que apostar por los jóvenes. Otro caso de debut que quedó solo en anécdota fue el portero del Tapatío, Eric Alexander Herrera. En el Clausura 2023 solo jugó un partido y jamás volvió a tener minutos. Lo terminaron regresando al Sub-23. Y así podríamos seguir con una vasta lista de mexicanos sin futuro en esa liga. Pero, ¿cómo andan de gastos? Algunos equipos han hecho públicos sus gastos mismos, que según van de los 18 millones de pesos a los 50 millones de pesos. Comparado con los gastos de un club de primera, estas cantidades son nada. Y las principales vías de ingresos son las siguientes, solo para que se dé una idea de cómo está muriendo esta liga. De hecho, la mayoría vive gracias al subsidio de la Liga MX. 20 millones de pesos por club, misma que ya se las van a quitar. Solo 15 de 18 equipos reciben este dinero. Venta de derechos de televisión, que están tasados en 3 millones de pesos anuales. Venta de jugadores, patrocinios, apoyos económicos o subsidios de gobiernos estatales o municipales. Aguas con este punto, porque según esto ya no debería de ser, pero sigue siendo. Ventas de boletos previo al juego. En pocas palabras, esta liga existe solo para que la Liga MX tenga adeptos ante la FIFA, quien pone como requisito tener por lo menos una liga de plata para ser candidato a jugar un mundial. Pregunto, ¿cómo andan en entradas?
Un reportaje de medio tiempo, solo para que se dé una idea, sugiere que el porcentaje de ocupación en los estadios en los últimos 5 torneos ha sido del 9.5%, siendo el Atlético La Paz el único equipo que siempre tuvo el 50% de capacidad de su estadio. Ojo, solo le caben 5.500 espectadores. Desde la Apertura 2023 hasta el Clausura 24, ha habido 10 juegos donde las entradas no superan los 1.000 espectadores. Desde la Apertura 2021 hasta la Apertura 2023, el promedio de asistencia a los estadios oscila entre los 1.800 y los 2.800 espectadores por partido. Como ven, son ínfimas las ganancias de los clubes de la Liga de Expansión, y ahora, con los nuevos cambios que habrá, con el incremento a más de 30 clubes, esperan que esa liga se venda mejor. Y así, que la Liga MX ya no subsidie con los famosos 20 millones de pesos para que sigan sobreviviendo muchos clubes de antaño, que están allí arrumbados gracias a las decisiones de unos cuantos. Pero si eso es la Liga de Extinción, pregunto, ¿qué tan relevante es la Liga MX? Muy poco si la comparamos con lo que pasaba hace 10 años, donde había más llenos en los estadios y donde la pasión por el fútbol estaba aún candente. En un artículo del Dr. Erasmo Zarazúa, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, explicó que este fenómeno de la crisis de la Liga MX se debe principalmente por el modelo de negocio a muy corto plazo. O sea que se necesita vender mínimo en 6 meses para que sea redituable, pues ya no se busca en realidad la calidad deportiva, sino saber cuándo se puede sacar a expensas de la pasión de los aficionados y del nombre de la marca, en este caso de los clubes. Esto lo hemos venido explicando desde hace años en este canal. El negocio siempre será lo primordial. Si hay ganancias, simplemente nada se mueve, y eso es lo que pasa. El fútbol mexicano, a pesar de perder audiencias y de que las nuevas generaciones ya no les llame la atención, hasta ahora sigue siendo redituable para los dueños, por lo cual continuarán con esa línea hasta que la vaca ya no dé nada de leche. La Liga MX y sus dueños le siguen apostando al mercado gringo, a jugar con la nostalgia de los mexicanos del otro lado, quienes son los que consumen el fútbol mexicano muchas veces no por la calidad, sino por ese falso patriotismo que les venden. Gracias a eso se obtienen muchos ingresos por derechos televisivos y patrocinios en aquel país. Además, se ha creado un ambiente de mucha indisciplina con los jugadores jóvenes que tienen muchas veces el palancazo, porque los medios paleros generalmente elevan al futbolista mexicano con el europeo y lo terminan comparando, ignorando por completo que el futbolista europeo muchas veces es un atleta de alto rendimiento, mientras que los mexicanos están mal formados y los seducen con grandes salarios para que ya no salgan de México, quedándose en la zona de confort. Pero todo esto es gracias a los dueños. Además, el formato del torneo es injusto, se premia la mediocridad y eso hace que las nuevas generaciones no quieran seguir un espectáculo muy pobre en la cancha y donde califican más de la mitad de los equipos a una liguilla con repechaje. Pero ese es el modelo de negocio que les funciona, el que los hace más millonarios, porque desgraciadamente hay vastas audiencias, aunque ya viejas y empolvadas por el tiempo, que siguen consumiendo un mal producto, que hacen pasar por una de las mejores ligas de Latinoamérica. Una falacia que se ha convertido irónicamente en una falsa verdad, misma que siguen creyendo todos aquellos que piensan que no pasa nada y que la Liga MX es mejor que la MLS. Sin embargo, a la hora de los verdaderos trancazos, ya sabemos qué país por ahora es el que domina a placer en el área y que nos dice dónde está la Liga MX posicionada actualmente, en ese mar de mediocridad del cual parece nunca saldrá. Pero dime, ¿por qué crees tú que las nuevas generaciones ya no quieren seguir el fútbol mexicano? ¿A dónde irá a parar la Liga MX cuando ya no tenga ni el 20% de las audiencias? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.